Muchas veces al psiquiatra lo vemos lejano, pero en este caso tengo que decir que nos trata con suma proximidad y por supuesto con un lenguaje muy coloquial. Nos estamos refiriendo al psiquiatra don Agustín Arroyo, que nos habla de la ansiedad. Doctor Arroyo, muchas gracias por atendernos para el programa Salud y Calidad de Vida. Es un placer, siendo tú es un placer. Usted da calidad de vida y lo sé porque, bueno, tengo el placer de conocerle hace mucho tiempo, igual que a su esposa, son dos grandes profesionales y los dos tocan temas que yo diría que son imprescindibles, porque usted hoy, por ejemplo, hemos acordado que nos va a hablar de la ansiedad. ¿Quién no sufre ansiedad o quién no lo ha sufrido en su vida? Perdón, Inmaculada, antes de empezar, me gustaría aprovechar tu idea de la calidad de vida para contar una anécdota que creo que es importante, ¿no? Yo cuando hice la residencia, la hice en un hospital psiquiátrico y había tratado muchos psicóticos. Cuando llegué a Marbella hace ya 30 años, me di cuenta que yo psicóticos casi no veía en el seguro, en el ambulatorio. Entonces dije, bueno, ¿y lo que he aprendido para qué vale? Entonces mi objetivo fue, yo tengo que enseñar a la gente a vivir mejor. Por tanto, lo que yo suelo hacer no es tratar enfermedades, sino enseñar a la gente a vivir mejor. Tiene que ver con la calidad de vida, porque desgraciadamente hay infinidad de cosas que no nos enseñan. La educación, tanto de los padres como la escuela, como lo público, lo privado y tal, nos enseña que es a vivir bien. O sea, es más, mi mujer está empeñada en que yo escriba un libro sobre estupideces que nos han enseñado. Como por ejemplo, si para que una cosa merezca la pena tiene que costar esfuerzo. Eso es una estupidez. Ganar el pan con el sudor de tu frente es un anacronismo. Cuando la gente sudaba, a lo mejor, pero hoy ya no suda nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora te contaré más historias a propósito de lo que me vas a preguntar. Ahí, efectivamente, es que la calidad de vida es aprender a vivir, creo yo. Pero por eso digo, cuando se llega, y muchas veces está pasando cada día más, que a mí me comentan, oye, sufrí un ataque de ansiedad, me llevaron al hospital y tenía un ataque de ansiedad. ¿Es bastante común en nuestros días sufrir un ataque de ansiedad? Es frecuentísimo. Yo a los pacientes siempre les explico la siguiente historia, porque la mayoría de la gente que tiene un ataque de ansiedad se piensa que eso le pasa a él solo. Aproximadamente entre un 8 y un 10% de la población tiene ataques de ansiedad. Pero si hablamos de vacas locas, un 70% dejó de comprar carne de vaca. Quiere decir que un 70% de la población en un momento concreto funciona como un ansioso. O sea, hay que distinguir lo que es los síntomas, la clínica, la enfermedad, ataque de ansiedad, que es lo que es malvivir, no saber vivir y montar un lío, que es funcionar como un ansioso. Son dos cosas distintas. Desgraciadamente, la gente no busca calidad de vida, porque cuando funciona como un ansioso, yo ahora explico lo que es la ansiedad, no vive bien. Entonces la gente desgraciadamente no busca calidad de vida, sino recurre y busca ayuda cuando tiene un síntoma, o sea, cuando está enfermo. Pero es que antes de estar enfermo pueden pasarse 15, 20 o 30 años malviviendo, sin embargo no buscan solución. Y sin embargo tenemos la solución. No sé si me he explicado. Pues es importantísimo, doctor, lo que está diciendo. Nosotros somos una máquina química que alguna vez se estropea y entonces hay que meter química para arreglar la máquina química, pero somos personas y las personas pensamos. Los pensamientos no se cambian con pastillas, pero es que son los pensamientos, las ideas, los que nos hacen vivir de una manera o de otra. O sea, ahora mismo estamos en un lío gordo. Yo pienso que es por la ansiedad. Ahora hablaré yo también de la ansiedad. Pero si te lees libros, cada uno lo soluciona de una manera. Por tanto, son las ideas las que solucionan los problemas. Desgraciadamente, tenemos pocas ideas. Y lo más fácil es estimular emociones. Entonces, si me preguntas qué es la ansiedad, te lo respondo.
Bueno, es que yo creo que ha quedado casi No, la que va, respuesta hecha, pero no obstante, como usted habla de una forma coloquial, afortunadamente, porque nuestros telespectadores es lo que quieren, la forma coloquial del profesional, yo le diría, sí, doctor, pero vuelvo a preguntar, ¿qué es la ansiedad? Vale. Hablar de una manera que se entienda no quiere decir hablar de una manera simple, ¿vale? La ansiedad es una emoción que es lo mismo que tener miedo. Emoción, o sea, y las emociones son cosas que sentimos los seres vivos en determinadas circunstancias. El miedo es la emoción que siente un ser vivo cuando cree que hay un peligro. Y cada ser vivo lo gestiona a su manera. O sea, un perro ladra o ataca o muerde, un conejo corre, y los seres vivos, o sea, los hombres, pues hacemos cosas. Esa emoción fue defensiva cuando había peligros, porque gracias al miedo el ser humano tomaba unas medidas antes de que llegase el peligro de verdad, se protegió y vivió. Entonces, hace miles de años, los valientes no tenían miedo, llegaron los leones, los lobos y los osos, los comieron. Nos quedamos sin valientes. Los miedosos se protegieron, se metieron en cuevas, hicieron fuego, etcétera, etcétera, y sobrevivieron. Y somos hijos de los miedosos. Entonces tenemos esa emoción que en este momento es inadecuada, dado que no hay osos, leones y tal por la calle. Pero tenemos a los periodistas, no te incluyo, que se encargan de darnos miedo. Nos están diciendo constantemente, ojo que aquí hay peligro, ojo que aquí hay peligro, ojo. Entonces la situación actual es una situación que dimana del miedo, de la ansiedad. ¿El miedo paraliza, doctor? El miedo paraliza a los avestruces. Me estoy refiriendo... No, paraliza a los avestruces. A los conejos hacen que corran, huyen. Eso se llama los fóbicos. Los carnívoros ladran, luchan, pelean. Eso se llaman los obsesivos. Y algunos los paraliza, los avestruces. Me estoy refiriendo en el conjunto de la sociedad, doctor. Claro, pero me explico. Huir, luchar o paralizar. O sea, en este momento, por ejemplo, en la crisis actual, hay un problema de la demanda. O sea, la gente no demanda. Sube el ahorro porque la gente no se gasta el dinero. ¿Por qué? Porque tiene miedo. El rollo de la prima de riesgo es un problema de falta de confianza, o sea, de miedo. El no sé qué, miedo. No sé qué, miedo. Entonces, hacer miedo es muy fácil. Basta con que haya un señor con una alcachofa avisándonos de todas las cosas que pueden pasar. Cierto. Incluso puede caer un meteorito, porque yo antes lo ponía como ejemplo de algo imposible y hace unos pocos días cayó un meteorito en Rusia, pues ya no puedo poner ese ejemplo de imposible. O sea, hasta un meteorito puede caer, porque puedo tener miedo de que me caiga un meteorito. ¿Me explico? Entonces, ese miedo hace que alguna gente se paralizará, pero otra gente huirá. O sea, los señores que tienen dinero no invierten porque están huyendo, o sea, están refugiándose y llevando su dinero a otro lado. Y habrá algunos que luchen y se ponen a trabajar como locos y hacen historias. Como no rinden, pues también vamos todos a lo mismo, ¿no? Porque el problema del miedo es que se contagia. No hay que más que pensar. Un niño chico con un señor al lado, otro chico, un niño al lado, el miedoso le contagia el miedo al valiente. No es el valiente el que dice, venga, vamos. No, no, no. Al final, el cuento del miedo se contagia. Hay un dato que muchas veces no son fidedignos, pero que dicen que la mujer tiene más ataques de ansiedad que el hombre. ¿Eso es cierto? Sí, la mujer en algunos cuadros de ansiedad se da el doble. Y eso tiene que ver mucho con la bioquímica. Vamos a ver. Es que las enfermedades tienen mucho que ver con la bioquímica, no las ideas. Las ideas tienen que ver cómo hacemos, cómo vivimos, como tal, pero las enfermedades tienen que ver con la bioquímica. Entonces, es muy frecuente que las crisis de angustia surjan entre los 20 y los 30 años el doble a las mujeres que a los hombres. Pero no porque las mujeres son más cobardes, ni más miedosas, ni más... que también, algunas veces sí, sino pues su bioquímica es esa. Incluso yo diría que la regla influye un montonazo, porque la regla es un momento, igual que el embarazo, es un momento de valor, y entonces cuando una señora está embarazada se atreve a cosas que no se atrevía cuando no estaba embarazada, con la regla suele pasar al revés, ¿no? Hay más irritabilidad. La palabra irritabilidad tiene que ver con el miedo. O sea, cuando uno tiene miedo está en guardia, y cuando está en guardia, cualquier cosita le salta la alarma. Eso se llama irritabilidad.
Hay gente que lo llama agresividad, que es mentira, no es agresividad, sino irritabilidad. Dice, oye, ¿qué me dices? Se enfada, se sobresalta. Todo eso tiene que ver con el miedo, con la ansiedad. Puesto que usted al principio habló de calidad de vida, que además es uno de los nombres que lleva salud y calidad de vida en nuestro programa, yo tendría que hacerle una pregunta que se la estarán haciendo nuestros telespectadores, teniendo en cuenta que jugamos con mucha diferencia de caracteres, porque ya hemos dado el salto de Andalucía a España, y España es muy diversa en sus distintas regiones. Yo tendría que decirle, ¿se vive mejor o se tiene mayor calidad de vida en determinadas zonas por convencimiento de que estamos pues en un clima, en esto, o por el contrario no influye para nada la climatología con los estados anímicos? Yo diría que se vivía mejor en unos sitios que en otros. Desgraciadamente, por los medios de comunicación, que son la culpa de casi todo lo que pasa en el mundo, casi todo lo malo, pues entonces hay un contagio de ideas. Entonces hay ideas que son bastante poco, no invitan a la felicidad, como hay que producir, hay que ser puntual, hay que trabajar muchísimo, hay que sudar, todo eso no invita a la felicidad. Sin embargo, vivir al día, aprovechar de tal, eso sí invita a la felicidad. Tiene que ver mucho con la ansiedad, pero fundamentalmente la calidad de vida tiene que ver con las ideas. Y entonces, en la medida en que está habiendo un contagio de ideas, o sea, ahora mismo pues hay muchos andaluces que piensan igual que los gallegos o los vascos, pues entonces se nos ha jorobado la calidad de vida diferencial que teníamos. Me explico, ¿por qué se ha confundido que calidad de vida, una buena calidad de vida, implica mayor pobreza, mayor... Eso es mentira, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, tiene que ver con valores. Y los valores, los últimos 100, 200 años, tienen mucho que ver con la industria. Y claro, la industria se ha desarrollado más en el norte de Europa, en el norte de España, en el norte de América, en el norte de todos los nortes, ¿no? Mientras que los sur, pues son gente que vive más al día, más pegado al campo, más... O sea que yo no sé qué pasará en el futuro, pero espero que no se contagien demasiado los valores, porque nos quedan, creo que hay que recuperar ideas y valores de hace tiempo o inventarse los nuevos lejos de la productividad. A mí cuando esto tiene que ver mucho con los depresivos, cuando alguien dice, es que yo no valgo, luego hablaremos de los depresivos, pero cuando a mí alguien me dice yo no valgo, digo, bueno, ¿y para qué vale una rata? ¿Y para qué vale una cabra? Y bueno, una cabra sí tiene leche, pero ¿para qué vale una rata? ¿Para qué vale una hormiga? ¿Para qué vale no sé qué? Es que no es necesario valer para vivir, para tener razones para vivir. ¿Me explico? O sea, tenemos que descartar eso de valer. No se imagina, doctor, cómo estoy agradeciendo, y en nombre de la audiencia, que además estamos muy en contacto, porque afortunadamente las redes sociales lo que te hacen, te aproximan y te dicen de todo, lo que les gusta y lo que no les gusta. Yo tengo que decir que me voy habiendo aprendido una lección. Me falta mucho por aprender, pero por lo menos usted ha encendido la espita de lo que yo estaba también convencida, que hay quienes se empeñan en verlo todo negro. No puedo evitar meter la pata, y si a alguno no le gusta lo que he dicho, pues puedo decir otras cosas, incluso las contrarias, y quedarme tan tranquilo. ¿Por qué? Porque la calidad de vida tiene que ver con que uno tenga unas ideas de acuerdo con su realidad, con sus circunstancias, con su vida. El que se empeña en que el mundo cambie para acercarse a él, lo tiene jodido. El que se empeña en vivir su vida de acuerdo a sus circunstancias, vive feliz.